Y bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado, el diputado Alberto Undurraga, presidente además de la Democracia Cristiana. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, un saludo a todos los auditores y las auditoras de Radio Agricultura. Muchas gracias por el saludo, diputado. Y quería preguntarle, bueno, ¿qué pasó en el Congreso? Porque vimos algunas polémicas ahí a propósito del homenaje a Salvador Allende, pero también vimos al diputado Gaspar Rivas con un cartel vociferando, interrumpiendo algunas exposiciones. ¿Cómo vio el clima y sobre todo lo que pasó en el Congreso hoy? Yo creo que eso es equivocado, lo del diputado Gaspar Rivas, también lo del diputado Fuenzalía, que en el marco de un homenaje a un expresidente lo que hace es denostar al expresidente. ¿Y por qué equivocado? Porque los homenajes son actos voluntarios, uno puede participar o no participar, pero si se participa uno está ahí para resaltar las cosas positivas que tiene el homenajeado, en este caso el presidente Salvador Allende. De hecho, nosotros participamos en el homenaje y fuimos opositores y dijimos que habíamos sido opositores. La Democracia Cristiana, no yo tenía 4 años en aquella época, pero la Democracia Cristiana, sin embargo, nos parecía que había alguna virtud importante que destacar de Salvador Allende. Entonces, por eso creo que me parece equivocado la actitud de banalizar cosas tan importantes como son los homenajes a personajes históricos. Hoy día Salvador Allende, mañana podría ser otro, pero me parece equivocada la actitud tanto del diputado Rivas como del diputado Benavente. ¿Y por qué a su juicio se producen estas discusiones que parecen contingentes a propósito de la historia del país? Porque una de las cosas que hemos conversado es a propósito de que, si bien la visión histórica, la opinión que uno tenga de lo que ha ocurrido, no solamente en ese momento, sino que en otros momentos también del país, no implica necesariamente traer este debate a la actualidad. Y hoy día parece, o al menos lo que vimos en el Congreso, es que se está haciendo política más bien contingente, más bien actual, práctica, en base a los hechos de hace 50 años. ¿Cómo lo ve usted respecto sobre todo a que mañana hay que seguir hablando de otros temas? La historia en general enseña a las sociedades. Si las sociedades, no solo el caso chileno, sino que si las sociedades son capaces de mirar la historia y ver los errores para no repetirlo y los aciertos para profundizar en ello, yo creo que ayuda. Por eso se enseña historia desde siempre, ¿no? Estudiamos historia cuando somos niños, cuando somos jóvenes, y también la historia reciente de nuestro país. Y en ese sentido, la verdad que conmemorar 50 años de un golpe de Estado es una fecha que por lo pronto vivía los chilenos. Yo soy de los que cree que todos los golpes de Estado son evitables, pero creo que lo que tenemos que construir hacia adelante es cómo construir un país donde nos comprometamos con la democracia, siempre sin excepción, donde nos comprometamos con los derechos humanos en cualquier momento, lugar y circunstancia, y nos comprometamos con la no violencia política. La gente que nos está escuchando dirá, bueno, pero esto, ¿qué me afecta a las pensiones? ¿Qué me afecta el empleo? ¿Qué me afecta el resto de la seguridad, ¿no? Y el resto de las necesidades ciudadanas más urgentes que hay hoy día? En la medida que nosotros transversalmente, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, pasando por los partidos de centro, sí, nos comprometemos con la democracia, con los derechos humanos y con la no violencia, estamos construyendo unas bases de la convivencia para después avanzar en otros acuerdos que necesitamos en seguridad, acuerdos que necesitamos en pensiones, acuerdos que necesitamos en salud, acuerdos que necesitamos en desarrollo económico, acuerdos que necesitamos en educación, por nombrar los 5 principales, ¿no? Entonces, esto es importante, por eso con un grupo de otros 14 parlamentarios y parlamentarias, 15 en total, de distintos sectores políticos, que pensamos distinto, que incluso tenemos una visión distinta del pasado, firmamos un acuerdo el fin de semana por la democracia, por los derechos humanos y por la no violencia en la política, para que esa sea la base de convivencia hacia adelante. Ahora, si tú me preguntas mi opinión,
yo condeno el golpe de Estado. Yo creo que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia, pero bueno, entiendo que hay visiones distintas respecto a lo que pasó hace 50 años. Y a propósito de esa aproximación, ¿qué tan, quizás es un poco duro lo que estoy preguntando, pero qué tan útil es esa condena cuando ya no podemos hacer nada al respecto? Es decir, uno puede obviamente aproximarse a lo hecho, tener una visión crítica, pero condenar o avalar algo no va a cambiar el curso de la historia y probablemente uno esperaría que la aproximación frente a estos hechos sea de aquí hacia el futuro y no solamente respecto a qué cosa cambiaríamos del pasado, porque si empezamos a revisar, no solamente con visión crítica de la historia, sino que a cuestionar el hecho mismo, quizás, bueno, de ahí no va a salir nada porque es algo que evidentemente no vamos a poder hacer, ¿o no? Pero son cargas valóricas. Te retruco de la siguiente forma. Si tú y los auditores que nos están escuchando condenan o no condenan los campos de concentración de los nazis que exterminaron a muchos judíos y a gente de otras nacionalidades también. Y por supuesto te van a decir, sí, lo condenamos. Bueno, lo que hay ahí entonces es una aproximación valórica, ¿no? Cuando uno respecto a un hecho del pasado, que no puede cambiar, porque en eso tiene razón, tiene una posición, es una posición valórica que ayuda entonces a construir hacia adelante. Ahora, hay otros que dicen, mire, yo no condeno, pero creo que para adelante no puede haber nunca más un golpe de Estado. Bueno, también se valora. Y por eso hemos construido esta declaración para ponerlo desde el arco político, desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista, de diputados y diputadas de distintos partidos, que nos comprometemos con la democracia, con los derechos humanos y con la no violencia hacia adelante. Pero eso no quiere decir que uno no tenga opinión respecto a los hechos históricos, y por eso el ejemplo de los campos de concentración nazi ayuda, ¿no? Porque todos los que nos están escuchando probablemente dicen, sí, yo condeno también esa atrocidad. Bueno, de la misma forma, yo creo que respecto a los quiebres de la democracia, particularmente un golpe de Estado, creo que hay que condenarlo, y eso significa que si llegáramos a tener nuevamente en Chile una dificultad institucional, la salida siempre tiene que ser por la vía de la democracia, no por la vía del golpe de Estado. Diputado, y a propósito de esta declaración que firman en conjunto distintas personas de partidos políticos diferentes, a su juicio, ¿qué le faltó a la declaración del gobierno, a esta declaración de Santiago, que no hubo esta capacidad que tuvieron algunos parlamentarios de firmar un acuerdo que básicamente además era una línea muy parecida? ¿Le parece que es responsabilidad del gobierno, responsabilidad de la oposición? ¿Qué, en fondo, qué le faltó al clima político, al contexto para llegar a un acuerdo en una declaración de esta naturaleza? Creo que la declaración del gobierno dice cosas parecidas a la declaración que firmamos nosotros, un conjunto de parlamentarios de distintos sectores. Y yo me quedo primero con lo positivo, que lo firmaron todos los expresidentes vivos que hay en Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, y por supuesto el presidente Boric. Entonces yo creo que eso es positivo. Ahora, ¿por qué no se logra que los actuales actores políticos y sociales no lo hayan firmado en conjunto? Yo creo que no se explica tanto por el contenido, sino más bien por el clima de crispación, de pelea que vemos en la política chilena, ¿no? Y por eso nosotros hemos estado conversando ya desde hace tiempo, en alguna oportunidad anteriormente también conversamos con José Francisco, contigo aquí en la radio también, de que Chile necesita una temporada de acuerdos. Al país le ha ido bien cuando ha avanzado con acuerdos, y cuando hablamos de temporada de acuerdos en las pensiones. Llevamos mucho tiempo discutiendo cómo se distribuye un 6%, entonces nosotros decimos 3 y 3, que no solo es una medida salomónica entre las dos posiciones, sino que además creemos que cumple con mejorar las actuales y las futuras pensiones. Un acuerdo en seguridad, y en seguridad significa tanto por el lado de las penas como también por el lado de las herramientas, a las policías y también a los distintos medidas investigadoras, servicios de impuestos internos y otros. Un acuerdo
en todo lo que es desarrollo económico, no solo lo tributario, sino que mejorar los salarios y controlar la inflación. Un acuerdo en salud, un acuerdo en educación, y así vamos sumando. Chile necesita una temporada de acuerdo. Así que nosotros estamos empujando aquello, y claro, es distinto al clima de crispación que vemos hoy día, pero en términos futbolísticos, uno pone la pelota en el piso, yo creo que podemos empezar a discutir estas cosas y construir acuerdos que beneficien a la ciudadanía, mejoren la calidad de vida y sean cosas concretas, ¿no? Que finalmente todo lo que quienes nos están escuchando esperan. Bueno, importante punto ahí, sobre todo porque mañana es otro día y vuelven también a la discusión esos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Diputado Undurraga, presidente además de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Saludos entonces a todos los auditores y auditoras de Radio Agricultura. Muchísimas gracias por esa gentileza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora. No se vayan.